La revelación bíblica es progresiva. En un momento determinado, Jesús expresa: yo soy la luz del mundo. Para ejemplificar esa expresión, Dios diseñó con mucho tiempo de anticipación el nacimiento de un niño ciego para que se pudiera comprobar esa expresión. Jesús realmente creó el sentido de la vista en este hombre, demostrando así que solo Él puede dar luz a la vida humana, pero sobre todo sacar de la oscuridad espiritual. Hoy, el resultado de la obra de Dios manifestada en la vida de un hombre que nació ciego, descubre una oportunidad para adorar al Padre, adorar al Hijo y adorar al Espíritu Santo. Oremos. Padre, muchas gracias por tus bendiciones, por tus presentaciones de diferentes maneras. Gracias por los métodos de enseñanza, aprendizaje que el maestro de maestros trajo a la tierra. Gracias por esta oportunidad de los que vamos a escuchar, de los que vamos a tomar decisiones, de los que vamos a ser bendecidos. Gracias, gracias, en el nombre de Jesús. Amén. En la Biblia, una señal es un evento o manifestación divina que comprueba el poder y la presencia de Dios. Las señales se utilizan para probar la autoridad o la verdad de una persona. Por ejemplo, cuando Jesús estuvo en la tierra, según se lee en Juan 9:6, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Ahora bien, esa señal indicaba que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, que vino a la tierra con varios propósitos. Uno de ellos fue mostrarse como la luz de Dios que vino al mundo para echar las tinieblas, sobre todo espirituales, que no le permitían al ser humano tomar decisiones acertadas en cuanto a su relación con Dios. Realmente Jesús tomó su lugar como creador y creó en ese momento el sentido de la vista, pues el hombre era ciego de nacimiento. Este fue un milagro creativo que permitió al hombre comprobar que las tinieblas se desvanecen cuando Jesús llega a la vida de una persona. En este momento se puede pensar que la señal que Jesús acaba de realizar o acababa de realizar debió haber dado lugar a una gran fiesta en agradecimiento a Dios por el milagro de que alguien que nació ciego pudiera ver claramente. No sucedió así. Esta señal desató una serie de discusiones, acusaciones y demás. Cuando la sociedad debiera adorar a Dios por su fidelidad, el contexto en que se dio el milagro tuvo diferentes reacciones que se relatan en todo el capítulo 9 de Juan. Para ello se destacan 4 eventos: la reacción de los vecinos, la reacción de las autoridades religiosas de su tiempo, en 2 momentos, la respuesta de los padres del hombre que había nacido ciego y el mensaje final de Jesús. Dice Juan 9:8. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Considerando que el que nació ciego en el momento que recibe la vista es ya un hombre, todos los vecinos, que seguramente no fueron pocos, se sorprendieron porque de repente descubren que la ceguera desapareció y la pregunta obligada ¿es este el hombre que se sentaba y pedía dinero? De esta pregunta surgieron 3 respuestas. Una respuesta fue: él es. Seguramente eran personas cercanas a él o que le conocían bien, pues su aspecto era diferente, muy diferente. Era ciego, pedía limosna, siempre estaba en ese lugar. De pronto ya no se encontraba donde siempre, caminaba de un lado a otro, hacía algunas actividades y demás. Segunda, se parece a él. Para otros que lo conocían en menor grado, encontraban algún parecido con el que alguna vez estuvo ciego y pedía limosna.
le encontraban algún parecido. Puede ser la estatura, la complexión, la voz, pero no era igual al que habían visto. Y 3, yo soy. Ahora tenía identidad de quién era y también de quién había sido. Todo estaba tan claro para él, pues la luz había llegado a su vida. Dice el versículo 10 de Juan 9, y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. La siguiente pregunta puede tomarse como incredulidad, curiosidad y en cierta forma también como una expresión sincera de la necesidad del ser humano para conseguir sanidad. El hombre explicó lo que había sucedido. Eso que había sucedido fue que el hombre creyó que Jesús podía ayudarle. Así que obedeció, porque la fe lleva a la obediencia, a obedecer la palabra, la instrucción. Y al obedecer el milagro, la señal se cumple. Juan 9:12 dice, entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Esta es una realidad hasta hoy, pues muchas personas han recibido favores de parte de Dios como sanidades, resolución de conflictos. Saben que fue Jesús el que lo hizo posible, pero no tienen una identidad en Cristo. La respuesta del hombre es una respuesta que refleja la sinceridad y humildad de su corazón. Además de que físicamente Jesús no permaneció a su lado. Jesús siguió su camino y el hombre no pudo entablar conversación con él, si lo queremos decir de esa manera. Hasta ese momento, el hombre recibe la vista. Se identifica como el beneficiario de la bondad de Jesús y confiesa que no sabe dónde está ese hombre llamado Jesús que le hizo ver, no solo físicamente, sino también espiritualmente, porque lo relacionó con Dios, su Padre. Dice Juan 9:13, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Esa es la reacción de las autoridades en primera instancia. La expresión los fariseos agrupa a las autoridades religiosas de los judíos que incluían a los sacerdotes, escribas, fariseos propiamente dichos, rabinos, en fin, los miembros del Sanedrín. Estas personas como autoridades no vieron la sanidad del ciego como un motivo para dar gloria a Dios. Lo que ellos observaron es que alguien había violado la ley de Moisés, pues en el día de reposo no estaba autorizado a nadie efectuar alguna actividad, algún trabajo. En otras versiones del Evangelio, como la de Lucas y Mateo, se registra que Jesús sanó a otros que eran ciegos utilizando otros métodos, como solo declarar que estaban sanos, poner saliva sobre los ojos, pero en esta ocasión escupió hacia el suelo. Se agachó, revolvió el barro con la saliva, hizo lodo, tomó el lodo, untó el lodo sobre los ojos. Para los fariseos, todo eso estaba catalogado como trabajo. De ahí su expresión, no guarde el día de reposo. Pero la ley también decía que no guardar el día de reposo originaba una sanción, un correctivo para que las personas obedecieran. En el tiempo en que Jesús estuvo en la tierra, ese correctivo iba desde alguna sanción leve hasta la expulsión de la sinagoga e incluso la muerte.
Lo que Jesús pretendía era corregir la interpretación equivocada de la ley de Dios, pues se había perdido el propósito de la ley, el espíritu de la ley, ya que la ley fue un destello de gracia de Dios hacia su pueblo, buscando mantener una relación fraterna entre Dios y los judíos. De ahí que hacer bien a alguna persona era mucho mejor que estar vigilando que nadie hiciera alguna actividad catalogada por ellos como trabajo. Por fin le preguntan al hombre que había sido sanado sobre quién era la persona que lo sanó, a lo que el hombre respondió que para él, el que lo sanó era un profeta, o sea, un enviado de Dios para hacerle bien. Ahora vamos a ver qué dijeron los padres del hombre que había nacido ciego. Dice Juan 9:18. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Los judíos nuevamente se refiere a las autoridades religiosas de ese momento. El hecho de que llamaran a los padres del hombre que había nacido ciego confirma su incredulidad y la no aceptación a la persona y ministerio de Jesús. Por lo mismo, muestran la resistencia al cambio en la sociedad judía, pues en ese cambio ellos pasarían a segundo término porque el pueblo regresaría a Dios para adorarle, amarle y servirle. Esa incredulidad es el resultado de la dureza de corazón y la falta de fe en Dios, situación que a través de la historia de la humanidad se ha repetido en diferentes presentaciones. Juan 9:20 dice, sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo vea ahora, no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él hablará por sí mismo. Las autoridades buscaban desacreditar la realidad del milagro. Cuando llaman a los padres del que había nacido ciego, los padres puntualizan la identidad de su hijo y por lo mismo su condición de ceguera desde su nacimiento, lo que hace el milagro más impactante, pues dijeron la verdad. O sea, no resultó lo que esperaban las autoridades de los judíos. El versículo 22 del capítulo 9 de Juan dice, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, ¿edad tiene? Preguntadle a él. La presión religiosa y social era muy fuerte para los padres del hombre que había nacido ciego y en ese momento veía muy bien. Para las personas que desobedecieran las disposiciones del día del sábado, en cuanto a realizar actividades prohibidas para ese día, había varias sanciones, desde excluirlos de la sinagoga un día de sábado hasta sacarlos definitivamente de la sinagoga e incluso matarlos por apedreamiento. La expulsión de la sinagoga era una forma disfrazada de morir, pues eran excluidos de todos los servicios públicos, incluyendo la sanción de no dirigirles la palabra. La población estaba amenazada con expulsión de las sinagogas y confesaban que Jesús era el Mesías. Así que los padres hábilmente se quitan la responsabilidad de enfrentar esa situación. Vuelven las autoridades religiosas, dice Juan 9:24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Esa expresión, da gloria a Dios, era una fórmula para enfrentar a las personas que estaban en desobediencia a las disposiciones de las instrucciones de Dios en general y a la ley de Moisés en particular. Aquí le están diciendo al hombre, ese milagro es mentiroso, porque el hombre que te devolvió la vista está desobedeciendo la ley de Moisés. Entonces, este supuesto milagro no es válido. Hasta hoy
Algunas autoridades religiosas del siglo XXI han calificado los milagros de Dios como mentirosos. Cuidado. La Biblia dice en una expresión de dolor por las personas que esto hacen, ¡ay! De lo que a lo bueno llaman malo. Juan 9:26 dice, le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Le preguntaron lo mismo, lo que demuestra la terquedad de los fariseos en no aceptar la divinidad de Jesús. El hombre que había nacido ciego y ahora veía, tenía claro el milagro, no estaba dispuesto a distorsionar la bondad de Dios, así que de forma hasta inocente les compartió de la verdad que había recibido, porque Jesús es verdad. Juan 9:28 se lee, y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Puntualiza la necedad y resistencia a creer en Jesús como profeta de Dios, como Dios mismo haciendo un milagro creador que tenían ahí física y realmente. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sabéis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. El hombre que recibió el milagro es testigo de la transformación de vida que significa recibir el favor de Jesús. El aceptar el regalo de la vista, no solo física, también espiritual, porque desde el momento que pudo ver, la luz de Jesús conectó su espíritu, dándole luz, dándole vida. Esa transformación también llegó a su alma y se manifestó en su cuerpo, cuando valiente y decididamente habla con claridad a los enfurecidos y necios judíos. Dice Juan 9:34, respondieron y le dijeron, ¿tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros? Y le expulsaron. Por fin, el hombre se ganó la expulsión de la sinagoga. Pero para ese momento, el hombre que había nacido ciego había adquirido una nueva identidad y estaba seguro que el Señor Jesús no le fallaría, pues se había dado ya la unión del Espíritu de Dios con el espíritu de ese hombre. Por su parte, los judíos seguían creyendo que la ceguera era un castigo por el pecado, lo que explica su posición de superioridad moral y arrogancia, y por lo mismo rechazo y prejuicio, pues no aceptaron la curación como una respuesta divina a la necesidad de una persona, de una familia, de una población. Dice el versículo 35 de Juan 9. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Este precioso momento en donde Jesús regresa al hombre que había nacido ciego para confirmar su encuentro, hace parecer que Jesús había dejado incompleta la obra de salvación, pero no. Jesús sigue estando por ahí, sigue haciendo la obra que Dios su Padre le envió a realizar en la tierra. El milagro era solo el comienzo de la relación. El milagro fue la manera de llamar su atención, pero lo que realmente Jesús buscaba y lo logró es que el hombre creyera en él como enviado de Dios,
que lo reconociera como Dios y le adorara, porque la adoración es la comprobación de una vida rendida al nombre de Dios. Dice Juan 9:39, Jesús dijo, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, por cuanto decís, vemos, vuestro pecado permanece. Esta es una declaración que revolucionó la manera de pensar de su tiempo y de todos los tiempos, porque Jesús puntualiza que muchas personas piensan que están en el camino correcto, cuando para Dios están equivocados. Están haciendo precisamente lo contrario de lo que Dios quiere que se lleve a cabo. Cuidado. Hace la explicación de la enseñanza que contiene este capítulo 9 de Juan, en mis palabras, en las palabras de Adela, que la sociedad sin Cristo, y no me refiero a los que no profesan la fe cristiana, me refiero a los que diciéndose cristianos actúan en contra de Cristo mismo, por su incredulidad a la gracia y poder de Dios. Delante de Dios están cegados. No pueden ver la luz que es Jesús. No pueden seguir a Jesús. Sí, su pecado permanece. Y el pecado separa al hombre, lo separa de Dios. Toma la decisión que tomó el hombre que había sido ciego. Acepta el regalo. Acepta la vista. Mira a Jesús por la fe y recibe una nueva visión de la vida. Recibe a Jesucristo como tu Salvador, Señor y Rey. Adora al Padre, adora al Hijo, adora al Espíritu Santo. Bendiciones. Recuerden, en Ventana Virtual Cristiana Radio, junto con otras radiodifusoras y televisoras, están haciendo esta divulgación de la palabra. Ustedes pueden encontrar los materiales. De igual manera, disfrutan estas enseñanzas en el nuevo canal de YouTube a nombre de Rosa Adela Hernández Ojeda, y en Facebook se conoce como Disfrutando la Palabra. Les amamos en Cristo.